¿Ahora me escuchás? Bueno. No sabía que estaba. Bueno, buen día para todos. No sé quiénes están ya conectados. Buen día, profe. Buen día, profe. Lamento que por este sistema no nos conozcamos personalmente, pero bueno, espero que se levante en algún momento. Hola. Hola. Hola, profe. Hola. Sí, se le escucha. ¿Me escuchan? Bueno. Sí. Bueno, quedo atento a sus preguntas. Vamos a ver. Espero que... Facundo está en línea. Lo invitaron. Lo veo, pero no veo que está sin... Buenos días, profe. Bueno, está también. Bueno, listo. Adelante, chicos. ¿Qué necesitan? Lo primero, antes que empecemos con preguntas, no recuerdo si fue Facundo el que me preguntó que le explique la metodología del examen oral. No sé si hay algunos que ya hicieron la materia antes o ya se informaron, pero la metodología es simple, es entrevista personal del alumno y profesor, en este caso yo o Emilio, cualquiera que le toque, y son preguntas teóricas donde con profundizar un poco uno trata de identificar si tienen el concepto claro. Nada más lo que importa el concepto, no importan ecuaciones, no importan, por supuesto, ecuaciones simples como P por B igual a RT, si le vamos a pedir que las manejen, pero no son desarrollos matemáticos, es simplemente entender si ustedes han asimilado el concepto. Es muy conceptual la materia y es lo que importa, es lo que vale. Entonces, y es por ser tan conceptual, es muy binario, es decir, entendiste, estás preparado para pasar termodinámica habiendo entendido y hecho carne los conceptos fundamentales o no. O sea, no hay términos medios, es decir, es binario, pasás o no pasás. Así que en eso consiste la prueba de evaluación que estamos por enfrentar. Si hay alguna pregunta, por favor, con toda tranquilidad, háganla, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Me escucha? Sí. Sí, yo tengo una duda sobre el poder calorífico inferior, que leí por ahí que es el que se usa en las industrias, y quería saber bien por qué. En el mundo real, como decimos en las industrias, el poder calorífico que vale, que se utiliza, que está disponible, en realidad el que vos vas a tener disponible para poder usar en tu planta, es el poder calorífico inferior. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el inferior y el superior es cómo salen los gases de combustión. La combustión es, vos mezclas cualquier combustible con aire, el combustible siempre tiene carbón e hidrógeno, normalmente salvo que sea carbón vegetal, entonces siempre se genera dióxido de carbono y agua. Por reacción termoquímica, todo el hidrógeno que viene en el combustible pasa a formar agua, entonces sale agua en medio de los gases de combustión. Los gases de combustión están formados principalmente por nitrógeno, que acompaña al oxígeno que uno pone con el aire para hacer la combustión. El nitrógeno es el principal componente del gas de combustión. Algo de oxígeno que no se quemó, el dióxido de carbono que se genera en la reacción de combustión y el agua que se genera en la reacción de combustión. Y además puede venir agua como humedad, si hay un combustible sólido, por ejemplo, estás quemando leña o carbón, inclusive tiene humedad. Entonces, inclusive combustibles líquidos tienen algo de agua, porque ustedes saben que algo de agua se mezcla en el gasoil, en la nafta, tiene algo de solubilidad, con lo cual siempre hay agua. Entonces, esa agua que sale en medio de los gases de combustión puede salir de dos maneras. Si vos enfrías los gases de combustión a una temperatura menor a 100 grados centígrados, el agua sale, se condensa por estar a una temperatura menor de 100 grados centígrados. Ustedes saben que a presión atmosférica el agua por debajo de 100 grados centígrados sale ya en estado líquido. Entonces, el agua saldría en estado líquido como gotitas líquidas arrastradas por los gases de combustión. En ese caso, el agua al salir como estado líquido
pasó de forma gaseosa. Cuando se genera la reacción de combustión, se genera el agua en forma gaseosa por las altas temperaturas de la reacción, entonces arriba de 100 grados, entonces se genera como fase vapor. Si vos lo enfrías a los gases de combustión, esa agua pasa de vapor a líquido, y entonces vos sabés que para pasar de líquido a vapor tenés que entregar la energía al agua. Cuando el agua pasa de vapor a líquido, te devuelve esa energía a vos. Esa energía, cuando sale en estado líquido, al haberte entregado energía, sale una energía menor el agua, y entonces es mayor el poder calorífico, y por eso se llama poder calorífico superior, como si estuviera entregado toda la energía posible, inclusive pasando de vapor a líquido. En la realidad, ¿qué pasa? En ninguna planta industrial en el mundo los gases de combustión se enfrían por debajo de 100 grados centígrados. Ya enseguida les explico por qué. Es otra razón, pero no lo hacen. Entonces nadie enfría los gases de salida a las chimeneas por debajo de 100 grados centígrados. Entonces el agua, al estar a más de 100 grados centígrados, sale como estado vapor junto con el dióxido, el nitrógeno, el oxígeno en exceso. Entonces esa agua, al irse como en estado vapor, se llevó la energía que necesitó para vaporizarse. Entonces esa energía no te la devolvió. Entonces la energía que vos dispones neta combustible es menor, por eso se lo llama poder calorífico inferior. Y no se enfría por debajo de 100 grados centígrados, porque si se hiciese eso, ocurre que junto con el combustible siempre viene algo de azufre. Cualquiera sea el combustible, siempre hay un cierto componente de azufre que termina por la reacción de combustión formando trióxido de azufre. Y ese trióxido de azufre se mezcla con el agua que está ya en el mismo gas de combustión y forma ácido sulfúrico. Entonces, en los gases de combustión también sale algo de ácido sulfúrico que se va al medio ambiente. Si vos lo condensás, porque le baja la temperatura, se hace líquido, y el ácido sulfúrico gaseoso pasa y se va y no ataca la estructura metálica de la chimenea y de la caldera, tipo donde se la combustión. Pero si vos la bajás por debajo de 100 grados, se hace líquido, y el ácido sulfúrico en gotitas líquidos es muy corrosivo y se come la instalación, digamos, de hierro que puedas tener, sea caldera, sea chimenea, sea lo que sea. Entonces, por esa razón, por una razón de mantenimiento y de costos, no se baja la temperatura de los gases de combustión a la salida de la chimenea por debajo de 100 grados. Entonces, en la realidad es que vos siempre disponés del poder calorífico inferior, tenés menos energía por cada kilo de combustible que quemás, porque parte de la energía se la llevó el agua en estado de vapor. ¿Está claro? Sí, sí, profe, muy claro. Muchas gracias. ¿Qué más preguntas? Es exactamente lo que has dicho, no hay uno más importante que el otro. Uno se llama primero porque el que primero se descubrió, se entendió, y segundo porque, cronológicamente, pero no porque el primero sea más importante que el segundo. Es tan importante el balance de energía. El primer principio es un balance de energía, te permite hacer cuentas, ¿no es cierto? Pasar de un lado a otro de la ecuación, despejar términos y poder calcular alguno que desconoces en algún momento. Para poder conocer ese, tenés que conocer todos los otros para despejarlo y hacer la cuenta matemática. El balance te permite hacer las cuentas. El segundo principio no es un balance, sino que es una dirección, te da una dirección. Es decir, en el universo, que se rige por las leyes termodinámicas, se rige por las dos leyes termodinámicas. Es decir, la energía se conserva, eso es todo el primer principio, y la energía se transforma espontáneamente en un sentido. O sea, ocurre cierto proceso en forma espontánea, y si uno quiere forzarlo en el sentido opuesto, no van a ocurrir en la naturaleza, salvo que uno lo tenga que forzar externamente de alguna manera. Eso es lo que te dice, y es tan importante el uno como el otro.
Profe, una pregunta más conceptual sobre el oral, ¿no? No es tanto teórica. ¿No pueden entrar entonces demostraciones muy complejas? Me refiero a, por ejemplo, estaba viendo la de capacidad calorífica para los sólidos, es demasiado compleja y no la usamos. Cosas así no se pueden llegar a evaluar. Jamás alguien ha reprobado porque no puede hacer un desarrollo complejo. No tiene ningún sentido, ni yo me lo sé, es decir, hay que verlos para acordárselo. No tiene ningún sentido acordarse de ecuaciones, desarrollo. Por supuesto, eso no implica que si yo te pido que me des las 4 relaciones fundamentales de la termodinámica, no me las puedas hacer, porque ahí hay conceptos. Sí. Primer principio, segundo principio, o me diga cuál es la expresión matemática del segundo principio de la termodinámica, no sé, yo ecuaciones no hay que diferenciar, pero sí, si vos me decís cómo se calcula la teoría de Einstein, de Bay, para calcular el CP del sólido, ni yo no la sé tampoco, o sea, ¿qué les voy a pedir a ustedes que lo sepan? No tiene ningún sentido. Está bien, profe, gracias. ¿No hay más preguntas? No tengan temor. La única pregunta ridícula es la que no se hace. Buen día, profe. Yo tenía una duda porque en el parcial había una pregunta que decía que el rendimiento de dos máquinas térmicas irreversibles operando entre las mismas fuentes es siempre el mismo. Eso es falso porque si la máquina reversible es la que tiene mayor rendimiento. El rendimiento, decía, el rendimiento de dos máquinas reversibles. Térmicas irreversibles, ajá, operando entre las mismas fuentes es siempre el mismo. O sea, ya que sea irreversible, tiene una generación de entropía interna. Correcto. ¿Cómo más se justificaría eso? A ver. Disculpen. No, déjame aclarar algo. Eso tiene, no sé, es un poco capciosa la pregunta. Si son dos máquinas irreversibles, no puedes decir nada. Pueden tener el mismo rendimiento, pueden tener distintos rendimientos, pueden ser cada una con su rendimiento característico según cómo sea la máquina, cómo opere la máquina. Sí, precisamente, si es irreversible, puede ser cualquiera el rendimiento. Yo puedo hacer dos máquinas que hagan la misma función y una sea más eficiente que la otra según cómo la haya realizado. Lo único que sí sabemos es que si las máquinas son reversibles, su rendimiento es el mismo y máximo. Pero si son dos máquinas irreversibles, su rendimiento sabemos que es menor necesariamente que el de la reversible, pero no sabemos cuán menor, depende de cada máquina. Entonces no puedo asegurar que el rendimiento de dos máquinas irreversibles sea idéntico. Pueden ser distintos, o pueden ser iguales, hay una casualidad. ¿Está claro? Pero lo único que sí podemos asegurar es que si son dos máquinas irreversibles, su rendimiento es menor que el de las reversibles. Pero pueden ser iguales o distintos. Si vos me preguntases, o te hubieran preguntado en el parcial, si el rendimiento de dos máquinas reversibles son iguales, sí, correcto. Son iguales y máximas, pero porque son reversibles. Si son irreversibles, no puedes decir nada más que son necesariamente menores que los de la máquina reversible. ¿Cuán menores? Depende de cada máquina. Puede darse la casualidad de que sean iguales, sería una extraña casualidad, y puede ser lo normal que sea distinto para cada máquina, porque cada máquina es un arreglo mecánico distinto que trata de hacer la misma función. Ok, gracias, profe. Disculpe, profe. Sí. Yo tengo una duda acerca de la experiencia de Joule Thomson,
quería preguntarle si nos puede explicar qué pasaría, digamos, en caso de que en los dos lugares, digamos, donde se realizó la experiencia, uno de esos habitáculos, digamos, haya estado a una presión menor que la de la máxima presión, la del otro de que tiene más presión, pero no vacío, digamos. ¿Qué pasaría en ese caso? Si no se hubiera hecho vacío en el otro recipiente, cuando el gas, vos abrís la válvula y el gas pasa a ocupar los dos recipientes, el gas que está en el recipiente de mayor presión por proceso espontáneo, por segundo principio, va a pasar a ocupar en cierta cantidad el segundo recipiente, porque busca el equilibrio de presiones. Entonces, pero en ese caso, como había algo dentro del segundo recipiente, el gas del recipiente 1 va a tener que forzar, para poder ocupar el recipiente 2, forzarlo al gas que está dentro del recipiente 2, ¿sí? Entonces, ese forzar ejecuta una fuerza distinta de cero, de la diferencia. Cuando hay vacío, la fuerza que ejecuta es cero, porque no hay nada que se oponga. En cambio, cuando hay un gas, cualquiera sea la cantidad, algo se opone a que ingrese ese gas. Es como que vos estás en tu casa y te opones a que ingrese alguien. Bueno, si vos dejas tu casa vacía, ingresan, no hay nada que los limite. Bueno, entonces, haces una fuerza de oposición, el gas del recipiente 2 que estaba, cualquiera sea la cantidad, aunque sea una sola molécula, ejecuta una fuerza de resistencia, entonces hay un trabajo realizado. Entonces en ese caso ya no se cumpliría que el trabajo es cero y por lo tanto la ecuación del primer principio no puede cancelar todos los términos y no llegaría a la conclusión de que la energía interna es solo función única de la temperatura. Bien, profe, gracias. También tenía otra duda respecto, leí por ahí que preguntaba ¿por qué no se puede considerar al universo como sistema, digamos? No te tomé la primera parte, no sé si a todos les pasó lo mismo, no se te escuchó la primera parte, repetila. Claro que leí por ahí una pregunta que decía, ¿por qué no se puede considerar a todo el universo como un sistema? No sé dónde leíste eso. Un compañero hizo una pregunta en un grupo y bueno, yo me quedé con la intriga. Dice si se puede, digamos, según yo, se podría, digamos. Absolutamente. Absolutamente. Vos cuando elegís tu sistema no tenés un solo límite, existe, el universo. Es decir, cuando vos decís mi sistema va a ser el universo, todo lo que existe lo podés hacer y podés elegir. Por supuesto, entonces va a ser un sistema aislado, porque si no hay nada más afuera del universo, no hay con quién interactuar energía, no puede intercambiar ni materia ni energía, entonces es un sistema aislado. Pero sí te podés elegir el universo. Se lo usa muchas veces como modelo para explicar ciertas cosas. Por ejemplo, el concepto de sistema aislado. Si vos considerás todo lo que existe, afuera no hay nada. En la nada, si en la nada, no le puedo mandar energía a la nada, no puedo recibir ni entregar materia a la nada. ¿Ella tiene problema con el micrófono? Sí, la temperatura de Boyle es, si ustedes han visto que se puede atacar el problema de gases reales por 3 caminos diferentes. Los 3, por supuesto, tienen que darte la solución y son distintos. O sea, los 3 te llevan a la misma solución. Uno por ecuaciones de estado, el más común, el más conocido. El segundo es por método gráfico, que llegamos a la gráfica generalizada de cálculo de compresibilidad. Y el tercero es por las ecuaciones viriales. Las ecuaciones viriales son ecuaciones teóricas, que son desarrollos en serie. Ustedes ya han visto análisis matemático, saben lo que es el desarrollo en serie. Entonces, por ejemplo, la ecuación P por B igual a RT, yo la puedo escribir como P por B sobre RT igual a 1. Entonces, después puedo decir P por B sobre RT es una función que es función de la temperatura. Entonces, hago igual a la constante, la primera constante más la segunda constante por la temperatura, más la tercera constante por la temperatura, etcétera, etcétera. Bueno, uno de los desarrollos posibles es hacerlo en función de la inversa de la presión, o la inversa de la temperatura, o inversa del volumen, o inversa de presión por volumen. Uno puede elegir el desarrollo en serie que quiera hacer. Bueno,
el desarrollo en serie haciéndolo en función de la presión o la inversa de la presión, te permite llegar a una ecuación diferencial donde vos tenés la función P por B sobre P por B en función de la temperatura y con los distintos términos, 1, 2, 3 términos. Si vos lo evaluás a presión, una condición de presión cercana a cero, puedes cancelar todos los términos de la ecuación diferencial, se te cancelan todos los términos restantes y te queda un único, el segundo cociente virial, que es el único que no se anula, y porque no está multiplicado por la temperatura en la derivación. Entonces, en esa condición, te queda una ecuación que es independiente de la temperatura, es decir, hay una temperatura que resolve esa ecuación que queda igualada a cero, resolver y despejar, sacas una temperatura igual a un cierto valor, y resulta que en ese valor el modelo P por B sobre RT es igual a 1, se cancela todos los términos y queda igual a 1. Entonces, para esa temperatura, el gas real tiene un comportamiento ideal, independiente de las presiones a un amplio rango de presiones, entonces se la conoce como temperatura de Boyle porque fue el que derivó la ecuación de P por B igual a RT, digamos, o fue uno de los que aportó a la ecuación P por B igual a RT. Él derivó en realidad P por B igual a constante. Entonces, lo importante es que se fijen en el apunte, está el desarrollo en serie, vos cancelás todos los términos más allá del tercero en adelante, tercero, cuarto, quinto, los que tenga, se cancelan porque quedan multiplicados por la temperatura. Entonces, vos anulas todos esos términos y te queda solamente el segundo término, la derivada de la constante 1 o lo que fuese, según sea el modelo, la derivada de una constante 0 también desaparece, entonces solamente te queda el segundo término. Entonces te queda una ecuación en función de la temperatura, porque el coeficiente virial es función de la temperatura, y te queda una ecuación determinada, no lineal, compleja, porque depende de cada modelo, de una función de la temperatura igual a 0, es una función homogénea que la puedes despejar, habrá que hacer el método que sea necesario para despejarla, dependerá de la complejidad de la ecuación, pero vos podés resolverla llegando a un determinado valor de temperatura T igual a Tx, T de Boyle, que es la que te garantiza que entonces a esa temperatura ese gas real se comporta a distintas presiones, en un amplio rango de presiones, como un gas ideal. Entonces, por eso se la llama temperatura. Espero que esté claro. Sino que me mandó un mensaje por chat, ¿sí? No. ¿Y dónde veo eso? Disculpen la ignorancia, pero... Sí. Correcto. María Emilia Sánchez. Bueno, ahí veo que María Emilia contestaste que ya está resuelta tu duda. Entonces, bueno, está muy bien. ¿Qué más? Mariano, Diana, Camila Arancibia, ¿no han hecho preguntas? Hola, profe, yo tengo una duda sobre una pregunta que nos hicieron en el parcial. Sí. Profe. Sí. Nos habían preguntado si una heladera puede funcionar adiabáticamente. Y bueno, yo no lo hice, pero después la busqué y yo lo que tenía como respuesta era que por el enunciado de Clausius, ningún proceso consiste exclusivamente en la transferencia de calor o desde una temperatura más baja hasta una más alta, y que como que establece que un refrigerador no funciona a menos que su compresor sea accionado por una fuente externa. No sé si estaría bien mi respuesta. A ver, no la tengo muy clara, no sé cómo estaba la pregunta, no me queda muy clara. Nos preguntaban
Nos preguntaban si una heladera podría funcionar adiabáticamente, ¿Qué significa adiabáticamente, primero que nada? que es un sistema aislado y que no puede expulsar calor ni... No, eso, si estuviese en el examen y vos me decís eso, yo te vuelvo a preguntar, ¿la heladera es un sistema aislado? Y vos me lo confirmás. No. No, la heladera no es un sistema. Un sistema aislado es como el universo que acabamos de hablar. No transfiere ni energía ni materia. La heladera, entonces, no hay forma de sacarle energía de ninguna forma, ni por materia, porque la materia te lleva masa en sí misma. Y vos transferís materia, ya es un sistema abierto, porque transfiere materia y también transfiere energía. Pero la heladera, hay una transferencia de calor. El objetivo de una heladera es transferir calor, ¿no es cierto? Sacarle calor a un espacio determinado para conservar alimentos o bienes industriales también, no necesariamente alimentos. En ese caso, claro. Significa que es lo mismo que una heladera grande. Pero el objetivo de la heladera es transferir calor. Entonces, el proceso adiabático es donde no hay transferencia de calor, no donde está aislado. El proceso adiabático donde Q es cero. Puede haber otro tipo de transferencia de calor. Por ejemplo, trabajo. ¿Por dónde entra el trabajo en la heladera? Por el enchufe. Por enchufar para que entre el trabajo eléctrico mueva el calor. Entonces, hay transferencia de energía en forma de trabajo, no de calor. Entonces, ¿la heladera puede trabajar en forma adiabática? No, porque la idea de la heladera es precisamente transferir calor, sacarle energía en forma de calor al sistema, al espacio que estás refrigerando para determinados fines. Entonces, ¿puede trabajar adiabáticamente? No, porque es como si yo te preguntase, ¿puedo hacer andar una estufa a leña sin leña? El objetivo de la estufa a leña es prender la leña para el calor. Bueno, no hay forma de hacer andarla sin leña. Entonces, acá lo mismo. La heladera, el objetivo de la heladera es transferir calor. ¿Puede trabajar adiabáticamente? No, es un sinsentido. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y ahí no podríamos compararlo con una máquina de Carnot inversa que trabaja con dos adiabáticas, digamos, entre dos adiabáticas? La heladera es una máquina de Carnot inversa, efectivamente. Es decir, la máquina de Carnot produce trabajo. La máquina clásica de Carnot produce trabajo a partir de una fuente de energía calórica. La heladera consume trabajo para extraer calor de un cierto ambiente. Es decir, la heladera, una cámara frigorífica, son dos modelos claros de una máquina inversa, como le llamas vos, de Carnot. Es decir, que es son máquinas frigoríficas. Así que sí se compara y una heladera es una máquina inversa de Carnot, donde trabaja entre dos fuentes. La fuente fría, ¿cuál es? El espacio que estás enfriando, el interior de la heladera. Y la fuente caliente, ¿dónde está? La cocina, digamos. No. La parte de atrás de la heladera. La cocina es el medio ambiente que termina recibiendo la energía, a dónde va a parar la energía. Claro. Pero la fuente caliente en la heladera... La parrilla, ¿sería? La parrilla que está atrás de la heladera, que todos habrán visto que está más caliente que el ambiente de la cocina. Claro. Después, ¿qué pasa? Por el segundo principio, el calor que disipa esa parrilla, ¿a dónde va a parar? A la cocina, al aire de la cocina, al medio ambiente de la cocina, que va a calentar teóricamente a toda la cocina. Claro, entiendo. Gracias, profe. Gracias, profe. Ingeniero, tengo una pregunta. En la exergía química define que de una sustancia es la máxima cantidad de trabajo que puede ser extraída de una sustancia cuando es llevada de un sistema ambiental a uno muerto. ¿Qué es un sistema muerto, ingeniero? O un estado. El estado muerto, más que un sistema. El estado muerto. El estado ambiente está claro que es. Sí, que sería 25 y una atmósfera. Exacto, cuando ya el sistema que vos elegiste, cualquiera sea, está a la temperatura del ambiente y a la presión del ambiente, vos ya no podés intercambiar espontáneamente energía en forma térmica ni mecánica. ¿Está claro? Pues ya están en equilibrio térmico y mecánico. Entonces, la única posibilidad que te queda es el equilibrio termodinámico. Está formado por tres patas: el térmico, el mecánico y el químico. Entonces, cuando vos ya lo tenés en estado ambiente con equilibrio térmico y mecánico, la única posibilidad que te queda es sacar la energía de ese sistema en forma química.
Entonces, vos podés sacarle energía en forma química a un sistema que ya está a temperatura ambiente y presión ambiente. Sí, no, depende de cada caso. Por ejemplo, si tu sistema es un tanque de aire comprimido, existen tanques de aire comprimido en las industrias, en lugares, que se usa para entregar aire a presión. Pero si vos el aire ya lo tenés en estado ambiente, el tanque está vacío ya, no está vacío, tiene aire adentro y está a presión ambiental y a temperatura ambiental, ¿a ese aire vos le podés sacar algo más de energía? No. No, porque ya le saqué la térmica y la mecánica. Y química no tiene porque está el ambiente, ¿cuál es? Que lo rodea al tanque. Aire. Entonces, si ya tenés aire afuera y aire adentro, están los dos a la misma presión, y a la misma Están en equilibrio. forma, ya están en equilibrio químico porque son la misma sustancia adentro y afuera. En cambio, si el tanque no es de aire comprimido, sino que pensá en un cilindro de gas natural que vas y cargas en tu auto a gas natural, ¿sí? Vas a la estación de servicio y ya llegás con el último aliento, ya no tenés presión en el gas, está la presión atmosférica y está a la misma temperatura que el medio ambiente. Entonces el gas natural en tu cilindro está en equilibrio térmico y mecánico con el ambiente, está en estado ambiente. Pero ¿qué tiene adentro el cilindro? ¿Tiene gas comprimido? No, ya no es comprimido, ya está a presión ambiente. Ya llegaste con la última gota, el último aliento, llegaste a la estación de servicio. ¿Qué tenés dentro del cilindro? Y tengo equilibrio de nuevo. Está en equilibrio ambiental, está en equilibrio térmico y mecánico, está en estado ambiente adentro. Pero no es el estado muerto. ¿Cuál es la diferencia? Que dentro del cilindro, ¿qué hay? Ya no te queda nada, pero ¿qué hay de adentro del cilindro? Está gas natural. Gas natural es una mezcla, pero para simplificar, supongamos que es solo metano, 100% metano, una aproximación. Entonces vos dentro del cilindro tenés metano a una atmósfera y a 25 grados centígrados, ¿sí? Si yo quiero usarlo como se lo usa el metano cuando vos lo cargas en el cilindro, ¿qué le incrementás? La presión. La temperatura, bueno, por fricción, cuando ingresa se calienta un poco, pero después llega por el segundo principio, transfiere ese calor al medio ambiente y después que ya lo cargaste inmediatamente cargado, se calienta un poco, pero después por el segundo principio queda a temperatura ambiente, transfiere todo el calor al medio ambiente y queda a temperatura ambiente. Entonces, vos tu cilindro lo tenés cargado con presión, básicamente. Entonces, le sacás energía mecánica, cuando vos abrís la válvula, lo usás, te transfiere energía mecánica, va hasta que la presión sea igual a la atmosférica, le va a seguir entregando gas natural. Una vez que alcanza la presión atmosférica ya no le entrega más, no le podría sacar más energía. Parecería que no le puede sacar, pero sí se le puede sacar. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro del cilindro no es el medio ambiente. Fíjate que siempre voy a buscar el equilibrio con el medio ambiente. Térmico, la misma temperatura que el medio ambiente. Mecánico, la misma presión que el medio ambiente. Químico, la misma composición que el medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Aire. Aire con ciertas cantidades menores de aire que nitrógeno, oxígeno, y dióxido de carbono, hidrógeno, monóxido de carbono, gas natural, o sea, propano. Tiene distintos componentes en muy pequeñas cantidades, mínimas, ínfimas. En el caso del propano, la fracción molar es 0,00001, o sea, muy pequeñas cantidades, pero el estado ambiental, el aire, la naturaleza, la atmósfera, digamos, tu ciudad o el lugar donde vos estás, tiene una cierta composición de metano que es muy baja, y vos dentro de la garrafa tenés 100% de metano, ¿está claro? No tiene presión, está a la misma presión que el ambiente, tiene la misma temperatura, pero no es aire lo que está dentro del metano. Entonces, hay una diferencia entre lo que está en el cilindro y lo que está afuera en el medio ambiente. Entonces, vos podrías sacar la energía haciendo ¿qué es lo que hay que hacer para sacar la energía? Tendrías que dejar abierta la válvula, ya no va a salir por presión, pero sí va a salir por el proceso que se llama difusión. Busca el metano, va a ir saliendo lentamente y el aire se va a ir metiendo, a medida que sale el metano se va a meter aire, hasta que llegue un momento en que se igualen las dos composiciones, o sea, la composición dentro del cilindro sea la del aire ambiental que lo rodea. En ese momento está en estado muerto, porque ya está a la misma temperatura, a la misma presión y a la misma composición química. El proceso de pasar de metano puro a metano a aire dentro del cilindro es largo, es muy lerdo, muy bajo.
Si es muy lerdo, ¿qué te dice? Si es de baja velocidad, es un proceso poco irreversible, casi irreversible. Se le puede sacar energía de forma reversible a través de un dispositivo que se llama difusor. Entonces vos vas aprovechando que pensá así, las moléculas de metano viajan, pasan por la manguera de salida, las hace pasar y ese movimiento molecular vos podrías poner una pequeña hélice con muy poca resistencia que te genera un cierto movimiento rotativo y eso ya es trabajo. Yo le podría sacar esa energía en forma de trabajo a través de un difusor. Lo que pasa es que normalmente la cantidad de energía que vos le podés sacar a ese sistema es muy baja, entonces generalmente ya digo, no está dispuesto a esperar todo el tiempo que necesita porque es un proceso espontáneo, se van mezclando el metano con la atmósfera y va metiéndose aire adentro hasta que alcanzan los dos sistemas tienen la misma composición. Entonces casi no se lo usa, pero hay en ciertos sistemas, en un sistema, está claro eso cómo trabajó, es un sistema que vos le podés sacar energía para pasarlo de estado ambiente al estado muerto, pero la energía es despreciable en este caso. Pero, sin embargo, hay otros sistemas que yo puedo tener, por ejemplo, el bidón de nafta, temperatura ambiente y a presión ambiente, ¿sí? Entonces, el bidón de nafta está en estado ambiente. ¿Qué significa? Que no le puedo sacar energía térmica ni química, ni mecánica, pero sí le puedo sacar energía térmica, química. ¿Cómo? Quemando la nafta, así, usándolo como combustible. Entonces, toda la energía que tiene como química, como combustible, se la puedo sacar y esa es la exergía química del combustible, que es la exergía o la energía más importante que disponemos en el mundo actual, porque todavía las energías renovables no pueden competir, por lo menos económicamente, con la energía tradicional que es la de quemar combustible. Profe, disculpe, esa respuesta también es válida para si nos preguntan si la exergía puede ser negativa, no, porque no hay más. Cuando llega al estado muerto ya se extrajo todo el trabajo útil, ¿o no? En ese caso no es negativa, la exergía es cero, porque se define exergía como la capacidad de producir trabajo. En el estado muerto ya no tiene capacidad, entonces es cero, no negativa, es cero. Claro. Gracias. Gracias, ingeniero. Ahora me quedó en claro el estado muerto. Bien. Profe, volviendo a lo que usted explicaba recién un poco de la heladera, yo recuerdo que había un ejercicio práctico de los trabajos que hicimos, que el profesor Almazán en el video que él lo explicaba era un compresor adiabático. Él nos comentaba que el proceso nos iba a dar que por el segundo principio no iba a ser posible. Pero sí, resultó que sí, matemáticamente sí era posible. ¿Tiene alguna explicación teórica? Porque si nos pregunta usted esto, yo le diría que sí, No, pero capaz la respuesta es no. Yo te voy a dar la respuesta. Vamos a ver cómo es el ciclo de frigorífico, cómo opera un ciclo frigorífico cuando veamos Termo 2. O sea, vos me estás adelantando la pregunta. La pregunta que te hizo Emilio seguramente era conceptual, a ver si podía trabajar adiabáticamente o no. En realidad, les anticipo un poco a todos, cuando veamos Termo 2, la heladera lo que realiza es un ciclo frigorífico, así como el motor de auto realiza un ciclo de combustión. Entonces no es una sola transformación, sino que hay varias transformaciones, en particular 4 transformaciones. Una de esas transformaciones es la compresión del gas frigorífico que está encerrado dentro del sistema. Dentro de la heladera hay un gas, ¿sí? El freón normalmente. Ese gas es comprimido para llevarlo a alta presión para que después se expanda y al expandirse absorba energía y esa es la parte, digamos, donde se hace la absorción de energía. Pero una de las etapas previas es comprimirlo al gas para que pueda expandirse. La compresión puede ser realizada adiabáticamente. Son 4 transformaciones, 4 procesos que son distintos. Uno es compresión, el otro es transferencia de calor, el condensador, después hay una expansión y después hay un enfriamiento, una evaporación. Pero son 4 procesos y cada uno de ellos es distinto. En particular el compresor trabaja adiabáticamente, pero el compresor es una parte de la heladera. Entonces, y eso ustedes todavía no lo han visto, así que no tienen ninguna necesidad ni obligación de saberlo ni conocerlo, y menos te la podemos preguntar en un examen. Lo que se debe haber referido es lo que expliqué hace un rato. En forma conceptual, la heladera es un dispositivo
preparado o armado para extraerle calor a un medio ambiente. Entonces, sí, es conceptual en cuanto al segundo principio, termodinámica 1. Una heladera, su objetivo es transferir calor, no puede ser adiabática a la heladera completa. Hay una parte de la heladera donde se transfiere calor. A eso va la pregunta. Sería lo mismo que vos me digas, ¿para qué sirve un motor? Un motor sirve para producir trabajo mecánico de rotación, vos le pones rueda y de eso te lleva, te transporta de un lado a otro, sea auto, ómnibus, camión, lo que fuese, ¿sí? Ese es el objetivo básico de un motor, es producir energía térmica, un movimiento rotativo. ¿De acuerdo? Como un modelo muy básico. Sería lo mismo que yo te pregunte, ¿puede un motor trabajar sin producir movimiento rotativo? Entonces, es un sinsentido. El objetivo del motor es producir movimiento rotativo. ¿Puede un motor no producir movimiento rotativo? En un sentido, no, teóricamente. Sin hablar, sin conocer ni entender ni saber siquiera cómo es el ciclo que realiza termodinámico, que realiza un motor, que se va a mover cuando es termodinámico. ¿Sí? Sí, profe, me quedó claro. Y otra cosa más, en un ciclo de Carnot, ¿podemos nosotros afirmar que no es espontáneo? ¿Sí que no? ¿O no? Ciclo de Carnot. Sí. Sí, es espontáneo. Claro. Cuando vos lo llamas espontáneo, no sé si te estás refiriendo a que ocurre por sí solo. Claro, yo lo he relacionado con el segundo principio de que dice que habla de la irreversibilidad de los procesos espontáneos y el ciclo de Carnot es un proceso reversible. Correcto. Por eso asumía yo que no es espontáneo. Además, si fuese espontáneo, llega un equilibrio y ahí para. Exactamente, es decir, el ciclo de Carnot es un ciclo. Hay 4 transformaciones, al igual que los ciclos frigoríficos, ciclos de trabajo. Hay 4 procesos que forman una transformación cerrada que se llama ciclo, ¿sí? Es un ciclo. Y hay 4 transformaciones que son distintas. Entonces, 2 de ellas son adiabáticas, 2 de ellas son isotérmicas, pero, digamos, la espontaneidad está en que trabajan con una fuente caliente de la cual reciben calor. Entonces, vos pones una fuente caliente que entrega calor en forma reversible. Y al ser reversible, ¿qué significa? Que puede ir en uno o en otro sentido. No hay ningún desequilibrio. Entonces, tengo que entregarle temperatura a un fluido a la misma temperatura que la fuente. O sea, el fluido tiene que estar a la misma temperatura que la fuente. ¿Eso es posible? Físicamente parece ilógico, parece que no tiene sentido. A primera vista, si a alguien que no sabe nada de termodinámica, vos le decís, ¿puedo entregarle energía, una fuente que está a una temperatura Tx, a un fluido que está a una temperatura Tx? No, porque ya están a la misma temperatura. La fuerza impulsora para la transferencia de calor es una diferencia de temperatura. Entonces pareciera que no. Sin embargo, existe y se da. ¿Por qué? Porque no solo es calor sensible el que disponemos de calor sensible y calor latente. Entonces, cuando yo entrego calor en forma latente, por ejemplo, vapor de agua, supongamos que está a una atmósfera a 100 grados centígrados, yo puedo entregar calor a 100 grados centígrados a temperatura constante a un fluido que está a 100 grados porque le está entregando su calor latente y no está cambiando la temperatura. Entonces lo hace a temperatura constante, que es la condición de Carnot para ser reversible. Si no fuese el ciclo de Carnot, puede haber diferencia de temperatura y entonces va a ser una transferencia necesariamente irreversible. Entonces, si es irreversible, ya, ¿qué pasa? ¿Es espontáneo o no? Estoy preguntando. Sí, es espontáneo. Sí, es espontáneo. Al ser irreversible es espontáneo porque sigue el segundo principio y hay un desequilibrio de temperatura o de presiones o químico. Cualquiera de esas 3 fuerzas impulsoras hacen que el proceso ocurra sin que vos hagas nada. Entonces, es espontáneo y es irreversible necesariamente. Entonces, la pregunta concreta es si podía ser, el ciclo podría ser espontáneo. No, el ciclo de Carnot claramente no es espontáneo, sino que tengo que hacer una determinada condición para que sea reversible. Y claramente lo que busco es que no sea espontáneo, que vaya en contra de la espontaneidad, para que no se aleje del equilibrio y no haya desperdicio de energía, cuando no haya generación de entropía de energía. Bien, profe, muchas gracias.
Profe, discúlpame, me quedó una duda de la pregunta anterior que le hicieron sobre si la exergia puede ser negativa o no. Esta no puede ser negativa porque solo puede llegar a igualarse a cero, o estoy equivocado. La exergia mínima posible es cero, cuando no puede ya entregar trabajo el sistema al medio ambiente en el que está Claro, rodeado. pero no puede ser negativa entonces. No. La exergia, valor absoluto. ¿Puede haber cambios de exergia negativos? Sí, puede haber cambios de exergia donde uno pierde de exergia o gana de exergia. En ese caso, el delta de exergia puede tener signo positivo o negativo, ¿está claro? Pero Claro, la exergia absoluta no puede ser negativa, puede ser cero con su valor mínimo, cuando está en estado muerto. Ah, bien. Gracias, profe. Ingeniero, tengo otra pregunta. Sí. Polipróticas, en el que hay un diagrama que señala que es que corta una recta a la isobara y de ahí saco una tangente. Yo eso lo quiero saber, ¿a qué se hace referencia con la tangente? Es una mera disposición mecánica que te trata de explicar el proceso politrópico, cómo funciona y qué pendiente lleva la de la tangente, y es un método gráfico para determinar la forma de la politrópica. No tiene absolutamente ninguna importancia conceptual, así que olvídense. Ok, sí, porque yo lo estaba viendo. Nada más. Claro, lo veía en el dibujo y no encontraba la tangente cuando la trazaba ahí en el dibujo. O sea, no trazaba ni siquiera en forma tangente, o sea, la cortaba directamente. Sí, disculpe, los dibujos por ahí no son muy buenos, pero... No, está bien, no, pero quería sacarme la duda esa, que capaz que tenía un significado importante, entonces yo digo, bueno... No tiene son así como hay muchos ejemplos de, por ejemplo, qué es importante. Yo te voy a dar un ejemplo. Hay varios ejemplos en el apunte donde se usa un diagrama PV o TS para representar ciertas cosas. Entonces, el diagrama PV, ¿qué te da? El área bajo una transformación del diagrama PV, trabajo. El área bajo una transformación del diagrama TS, ¿qué te da? Calor. Pero no es absoluto. Vos podés usar diagramas PV para representar calores o puedes usar diagramas TS para representar trabajo. Entonces, eso hay varios ejemplos de eso en el apunte. ¿Qué importancia tienen realmente? Poca. Lo que importa es saber que, si yo te pregunto qué es el diagrama PV que está bajo el área de la transformación, trabajo. ¿Por qué? Me lo tenés que justificar. Porque claramente vos lo tenés que tener hecho carne y tenés que explicármelo a mí o a tu hermanito de 10 años que lo tiene que entender. ¿Está claro? Ese es el objetivo. Ahora, y lo mismo si te pregunto qué es un diagrama TS, qué es el área bajo el diagrama. Ahora, si yo te pregunto, ¿puedo determinar en un diagrama TS el trabajo en forma de área? Si vos me decís no, porque solo lo hace para calores, entonces conceptualmente no estás entendiendo. Lo más fácil es que TS represente calor, PV trabajo, en las áreas bajo la transformación. Pero yo puedo, usando ciertas líneas auxiliares, como están los ejemplos, en un diagrama PV representar gráficamente el calor y en un diagrama TS representar gráficamente el trabajo. Eso es lo que vos tenés que tener claro. Cambio de exergia viene a ser ¿qué dijiste? Sí. Tengo dos formas. Correcto. Ese es uno. Y el otro puedo representar en las exergias sabiendo que delta de B es delta de H menos T0 por delta de S. Entonces, puedo representar un diagrama PV o un diagrama TS. Ingeniero, sáqueme otra duda. Contra la polipróctica, ¿qué diferencia hay contra la isoentrópica? Es lo mismo, ¿no? Yo creo que no es lo mismo, ¿verdad? No. Isoentrópica es que te dice ¿Qué diferencia hay? Delta de S igual a cero. Que son adiabáticas. Las isoentrópicas son adiabáticas, si el sistema es ideal, ¿cierto? Sí. Si en un sistema, siempre hablamos de sistemas ideales, las isoentrópicas son adiabáticas. Si el sistema es real, la adiabática no es isoentrópica, pero bueno, eso es otra diferencia.
Pero analizando un diagrama ideal, la isoentrópica es entropía constante, en el diagrama de S una línea vertical, significa que la entropía no cambia. Una politrópica, la entropía cambia. O sea, es una línea que tiene una pendiente distinta de la isoentrópica en diagrama PV, TS o cualquier diagrama que vos representes. Son dos líneas totalmente distintas. Es como decirme qué tiene que ver la isotérmica con la isobara. Nada que ver. La presión es constante, la otra temperatura es constante. En la politrópica, ninguna propiedad es constante. Hay una demostración en el apunte también como aporte adicional que les pueda servir en algún momento de su vida si les sirve. Al 99% no les servirá nunca, que la politrópica se puede representar como CP constante. Pero es totalmente anecdótico y informativo, pero no es importante ni fundamental. Y profe, una poliprótica, ¿en qué estado estaría? O sea, como dice usted recién, es un CP constante. Sí, pero digamos, no se la identifica por CP constante. Es decir, si vos le preguntás a 100 ingenieros la politrópica qué propiedad es constante, de 99 no van a saber. O sea, no es esa la importancia. La politrópica, ¿cuál es la importancia? Ya no me acuerdo si en el apunte está dado el ejemplo de un compresor, porque el compresor lo vemos en termo 2, pero bueno, lo vamos a ver en termo 2. La importante, lo adelanto de nuevo, termo 1 y termo 2 están muy vinculadas, pero con el ejemplo de termo 2 ya va a quedar absolutamente claro cuál es la importancia de la politrópica. Te lo explico muy someramente y no lo tomen como necesario conocerlo para el lunes. Un compresor, sí saben ustedes que todo proceso, mientras más rápido sea, más irreversible es. ¿De acuerdo? Entonces, si yo te pregunto el lunes a cualquiera de ustedes, no me estoy saliendo del tema de termodinámica, ustedes saben que hay motores que trabajan a 1500 vueltas, o hay motores que trabajan a 2800 vueltas, 3000 vueltas. Son los motores más comunes en Argentina, motores eléctricos. ¿Sí? Revoluciones por minuto. ¿Cuál es más irreversible? ¿El motor de 3000 vueltas o el de 1500 vueltas? El de 3000 vueltas. Vos me lo podés contestar correcto, me lo podés contestar sin saber ni siquiera, capaz que ni sabés que es un motor de 3000 vueltas o un motor de 1500 vueltas. Pero Y yo me guío por el proceso por rápido. Velocidad. Claro. Velocidad. Proceso más rápido es el proceso, más irreversible. Más lento es el proceso, más reversible. Entonces, en este caso, estamos hablando, la velocidad es una clara indicación de la reversibilidad o irreversibilidad del proceso, ¿sí? Entonces vos podés asociar a eso. Entonces, se me fue la pregunta que te estaba por decir. ¿Cuál era la pregunta? Que tenía que ver con la velocidad. ¿A qué hace referencia una poliprótica? Bueno, entonces, si vos querés comprimir, querés usar un compresor para comprimir un fluido, lo hago. Yo puedo hacerlo de dos maneras extremas. Lo puedo hacer a velocidad cero, lo puedo hacer a velocidad infinita, ¿correcto? Físicamente no hay otra posibilidad. Va a ser o velocidad cero, o velocidad infinita, o cualquiera intermedia entre ellas, ¿de acuerdo? Físicamente no hay otra posibilidad. No puedo hacerlo a velocidad negativa. No existe la velocidad negativa. Y no existe la velocidad mayor que infinita. Entonces, físicamente vos estás limitado por una velocidad cero y una velocidad infinita. Cuando es velocidad cero, ¿cómo es el proceso? Irreversible. Reversible. No. Si lo hago a velocidad cero, es infinitamente lento. Voy comprimiendo. ¿Qué significa comprimo a velocidad cero? Pensá esto, comprimís el gas. ¿Qué pasa cuando vos comprimís un gas? Aumenta la presión porque eso es lo que estás tratando de hacer. ¿Y qué más aumenta? La velocidad de las partículas. Lo que está dentro, la energía del fluido que está dentro, del que estás comprimiendo, aumenta la velocidad de las partículas, efectivamente. ¿Y la velocidad de las partículas es una medida de qué? De alguna manera. ¿De qué propiedad del fluido? Presión, temperatura. Temperatura. Es decir, la temperatura, vos más rápido se mueven las moléculas dentro del fluido, más temperatura tiene. Cuando vos decís este líquido está caliente, el agua fría de la canilla o el agua que calentaste en la pava, ¿qué es lo que aumentaste? La temperatura. Pero básicamente lo que aumentó es la velocidad a la cual se mueven las partículas dentro del sistema. Entonces, la medida de la temperatura es, entre comillas, una medida de la velocidad media de las moléculas dentro del sistema. Entonces, si vos vas aumentando la presión,
tiende a aumentar la temperatura, presión proporcional a temperatura, ley de Charlie-Gay-Lussac. Entonces aumenta la presión, aumenta la temperatura. Si vos lo haces a velocidad cero, aumenta un poquito la temperatura del fluido que vos estás comprimiendo y está en contacto con el medio ambiente. Y el segundo principio trabaja siempre, no descansa. Entonces, ¿qué va a pasar? Si vos lo haces a velocidad muy baja, el sistema se calienta un poquito, tu gas, y le va a entregar esa energía térmica al medio ambiente por transferencia de calor. Entonces, le das tiempo a velocidad cero que vaya aumentando, manteniendo su temperatura igual al medio ambiente, entonces no haya desequilibrio térmico ni mecánico. ¿Está? Entonces, es una compresión muy lenta, por lo tanto reversible. Velocidad cero, totalmente reversible. El otro extremo, que lo hagas a una velocidad absolutamente infinita, ¿qué ocurre? Es tan rápido el proceso, tan rápido, entonces, que hay la transferencia de calor, en el primer caso a velocidad cero, la transferencia de calor es instantánea y permanente. Hay transferencia de calor, ¿sí? Y es reversible. En el otro extremo, cuando lo hago a velocidad infinita, es tan rápida la velocidad que no es que esté aislado térmicamente, puede transferir calor, pero no le da tiempo, porque el proceso de transferencia de calor necesita de un tiempo para que ocurra. Entonces, es tan rápida la compresión que vos no le das tiempo y entonces no transfiere calor hacia el medio ambiente y entonces esa transformación es adiabática. Entonces, vos físicamente, a velocidad cero, la compresión es isotérmica, porque nunca levanta la temperatura. Baja velocidad, reversible, isotérmico. Alta velocidad, adiabático, porque no tiene tiempo de transferencia de calor. ¿Está claro? Entonces, físicamente, en la vida real, ¿vos a qué velocidad vas a comprimir? ¿A velocidad cero? ¿Existe un compresor que trabaje a velocidad cero? No. No, porque no comprimiría nunca. Tenés que sentarte hasta el día del arquero a esperar que comprima. Entonces, en la vida real no hay proceso a velocidad cero. O sea, no hay proceso a compresión a temperatura constante isotérmica. Por el otro lado, ¿existe un compresor que trabaje a velocidad infinita? No, no existe velocidad infinita. El número infinito no se lo puede alcanzar. Entonces, en la vida real, vos no vas a trabajar ni a velocidad cero ni a velocidad infinita. Va a trabajar a una velocidad intermedia, un número finito al medio. ¿De acuerdo? Entonces, no va a ser nunca isotérmico, no va a ser nunca adiabático. Va a ser una compresión al medio. A esa compresión se la llama politrópica. Entonces, la politrópica es importante porque te dice no es ni adiabática ni isotérmica. Está en un proceso al medio de esos dos. Y en el medio, entre cero e infinito, velocidad cero y velocidad infinito, hay infinitos valores. O sea, puede tener infinitos compresores distintos que trabajen en distintas politrópicas, hay distintas líneas, infinitas líneas politrópicas al medio. ¿Está claro? Entonces, la importancia del politrópico es que es un compresor real que trabaja a velocidad no cero, no infinito, una velocidad finita X. Gracias, ingeniero. Bueno, bien, ingeniero. Y siguiendo el ejemplo ese de que usted acaba de dar de una compresión isotérmica, por ejemplo, si usted nos dice que lo plasmemos en una gráfica TS, sería el caso en el que podríamos, plasmar el trabajo y no la transferencia de calor justamente, ¿no? Es como usted decía que en el área bajo la curva de una gráfica TS, lo que hace es demostrar el calor intercambiado por el sistema. Pero en este caso, podríamos demostrar también que se puede, plasmar el trabajo, que en este caso va a ser igual el calor. Tenés que buscar una línea auxiliar que te ayude a hacer eso, por supuesto, ¿no? Pero sí, la proyección de la línea vertical, que en el diagrama TS, un proceso adiabático o un proceso, no hay transferencia de calor ideal, isoentrópico, es una línea vertical, y la proyección de la línea vertical no hay proyección, o sea, claramente el calor es cero. Pero podés usar el diagrama TS para representar el trabajo, y está en el apunte un ejemplo donde usas una línea auxiliar y te permite calcular en un diagrama TS una cierta área que te da el trabajo de esa compresión. ¿Sí? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Mirarlo en el apunte porque está el ejemplo. Sí. Gracias.
¿Más preguntas? Profe, yo tengo una duda sobre unos gráficos que están en el apunte. El segundo apunte es en el que grafica todo el tema de la ley de Gay-Lussac. Es un gráfico isobárico y después hay un gráfico A ver, isocórico. Déjame que busque. No sé, ¿Quiere que comparta la pantalla? Yo lo tengo acá. si podés, mejor. Sí. No. ¿La ven todos? Todavía no estoy compartiendo. No, pero cuando me compartas la pregunta, ¿la ven todos? Yo de tecnología no soy muy ducho. Compartir. Ahí. ¿Ve, profe? Ahí lo que estoy compartiendo ahora. La vi y ahora sí. Ahora, ¿Ven, bien. ¿Ven todos? Sí, se ve. Mi duda es con este gráfico, profe, y con el que sigue, que es este. ¿Por qué acá la presión 2 es mayor que la presión 1 y en este otro no se respeta lo mismo, que el volumen 2 sea mayor que el volumen 1? Porque presión y volumen van al revés. P por B es constante, entonces P y B van al revés. Entonces cuando vos aumentás la presión, disminuye el volumen y viceversa. Cuando disminuye la presión, aumenta el volumen. Entonces se comportan distintos. Entonces fíjate, volvé a poner la gráfica. Sí, perdón. Ahí está, profe. Ahí lo ve. Sí, perfecto. Vamos a posicionarnos en dos presiones, P1 y P2. Considera un volumen cualquiera al medio del gráfico. ¿Sí? El volumen medio justo de ese gráfico. Entonces, llévate en la línea paralela hacia la derecha hasta cortar P1. ¿Sí? No sé cómo se escribe acá, profe. No lo hagas vos. Todo imagínenselo. Está bien. Elijan un volumen determinado que sea justo el medio de ese gráfico, o sea, y ahí vayan horizontalmente, elegido el volumen, vayan horizontalmente hasta cortar P1. ¿Sí? Sí. Imagínense ese punto, ese es el punto 1 que tiene una presión P1, tiene un volumen B1 que es el volumen que ustedes eligieron. Y si bajan vertical de donde intersecta P1, van a tener la temperatura T1 del gas. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ahora pasemos de la T1 esa que imaginaria, pasemos a la T2 imaginaria que esté al mismo volumen que P1, cortando la línea de presión P2. ¿De acuerdo? Una T2 va a ser un valor mayor que T1. ¿De acuerdo? Sí, profe. Si alguien se quedó afuera, por favor avise. Entonces, T sub 2 es mayor que T sub 1. Es decir, ahí me sacaste la pantalla. Sí, no, pero ahí está. T sub 2 es mayor que T sub 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo ahora comparen dos, suban por la T sub 2 hasta alcanzar la curva de T sub 1 a la misma temperatura, al estar subiendo, ¿qué pasa? Estoy pasando a un volumen mayor, ¿sí? De cortar con T sub 2, paso de cortar P sub 2 a P sub 1. Estoy subiendo hacia arriba. ¿Están todos conmigo? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Sí, profe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo a T constante, porque estoy usando la ley de Boyle-Mariotte, a T constante, pasé de un volumen menor a un volumen mayor. Entonces, claramente, la presión P sub 1 tiene que ser menor que la presión P sub 2. Si hacen exactamente lo mismo en el otro diagrama, donde represento P función de temperatura, van a hagan exactamente el mismo trabajo. Yo no sé si... Escucho mucho silencio. Nadie dijo nada. Es como que no
No me están siguiendo. Ahora voy a repetir ahora para el diagrama presión-temperatura. Elijo una presión intermedia en el medio de la escala que está dibujada el gráfico. Elijo, váyanselo imaginando. Tiro la línea horizontal hasta cortar B sub 1. En el punto donde corto B sub 1 bajo, esa es la temperatura T sub 1. Ahora corro horizontal sobre la temperatura hasta cortar la línea de B sub 2. Y es bajo hacia abajo, va a ser la temperatura T sub 2. Si ahora yo a esa temperatura T sub 2 paso a temperatura constante, tiro una línea vertical que pase de B sub 2 hasta cortar la línea B sub 1, voy a tener una línea de presión mayor. La presión creció. Como T es constante, si la presión creció, el volumen tiene que haber disminuido, entonces B sub 1 es menor que B sub 2. ¿Está? Para el modelo, para el ejemplo que yo di. ¿Me siguieron? Por eso es opuesto al anterior. Volvé al anterior, por favor. Acá es exactamente al revés porque ahora represento B en función de T y P es la variable. Entonces, por eso cambian en un caso P sub 2 mayor que P sub 1, B sub 1 menor que B sub 1. No sé si está claro, es difícil sin poder dibujarlo. Pero... Sí, está claro, profe. Sí, le entendí. Y todo eso resulta, en definitiva, de lo que estoy tratando de explicar y todo lo que hice fue para que sea más claro, no sé si lo logré, que es la ley de Boyle-Mariotte. Si T es constante en el diagrama BT o PT es una línea vertical. Cuando ustedes tracen una línea vertical que corte las dos presiones o los dos volúmenes, cualquiera sea, al ser T constante vale la ley de Boyle-Mariotte, P por B igual a constante. P por B constante significa que si aumenta una, la otra disminuye, son inversamente proporcionales. Entonces, en un lado P2 es mayor que P1 y en el otro lado cambia la situación. P2 es menor que P1. Perfecto, profe. Sí, entendí. Ahí, deja de compartir. Profe, ¿ya sabe cómo son las distribuciones de los profesores para cada alumno y a qué hora se rinde? ¿O todavía no? Todavía no me lo mandó Emilio, se empieza a las 8:30. Todavía no me mandó Emilio la división quién le toca por quién, pero eso es irrelevante porque tendría que ser lo mismo con cualquiera. Emilio Sí. la misma fórmula que yo. Está bien. Que es conceptual. Chicos, déjenme que, ya que se van agotando las preguntas, hacerles algunas recomendaciones. Yo lamento que, bueno, de nuevo, que no hemos podido tener contacto personal, pero en la primera clase siempre yo, cuando doy el dictado normal, les recomiendo que estudien como mínimo de a dos, no estudien solos. Yo sé que es un poco tarde, pero si tienen el fin de semana para estudiar, júntense. Si alguien está solo, no lo hagas. Porque hay una tendencia natural, cuando uno ve las cosas de una manera, las ve siempre de la misma manera. Por más que trate de cambiar de posición, las ve de la misma manera porque es la estructura mental de cada persona. Y eso no cambia. Dos personas ven las mismas cosas de distintos ángulos y pueden ayudarse mucho, dos, tres es mejor todavía. Más de tres, multitud, ya no se estudia nada. Así que traten en lo posible de preguntarse y tratar de explicarle al otro algo y viceversa, porque eso ayuda mucho. En el examen, no sé si ya vienen ustedes acostumbrados a rendir de esta manera o todo lo que vienen rendiendo es escrito con toda esta pandemia, pero el examen los obliga a hablar, a expresarse, y eso es bueno, tienen que saber hacerlo, porque no solo es importante tener las cosas en la cabeza, sino poder expresarlas y poder explicarlas. Por eso, cuando recién a alguno le decía, forma de broma, así que tenés que explicar a tu hermano de 10 años, es lo ideal,
poder explicarlo. Si vos podés explicarlo a un chico que no entiende nada y lo puede entender a los conceptos básicos, entonces es porque estás bien preparado para defenderte en un examen oral y estás en buena posición. O sea, tómenlo de esa manera. Traten de hablar en voz alta, hacer exposición en voz alta, explicarlo para que no les cueste. Pero fundamentalmente no tengan miedo, lo que importa es los conceptos. Nadie esté preocupado porque una ecuación matemática no hace desarrollar nada conceptual. Sí estén preocupados por entender cada línea, cada cosa que se dice, tiene una razón, un fundamento, y lo más probable es que yo voy a preguntar por qué así o por qué así. Y decir una cosa, no digan cosas que no pueden explicar, porque entonces es peor, porque si no la pueden explicar, es claro el concepto de que no lo tienen claro el tema y es causal de falla, digamos, en el examen. Entonces, cada dibujo tiene una razón de ser. Si la línea es vertical, si lo que acaban de preguntar, ¿por qué P1 es mayor que P2? ¿Por qué B1 es menor que P2? Todo tiene una razón de ser, no hay nada al azar, entonces lo que tienen que ustedes hacer es explicar. Entonces, cada cosa que dibujen o hagan, la tienen que tener claramente, digamos, entendida ustedes primero que nada. Entonces, si no tienen eso, sí preocúpense, pero si no, no vayan con un nervio para pararse frente a mí y hablar. Hagan de cuenta que somos el hermanito de 10 años y que lo único que tienen que hacer es explicarnos para que podamos entender algo nada más. ¿Sí? Bueno, profe, muchas gracias. No sé si última chance para más preguntas o lo dejamos acá. Profe, buen día. Sí. Yo tengo una duda con lo que dijo hace rato, con que un proceso que es más rápido es más irreversible, ¿que no? Sí. Ahora, cuando tenemos un proceso adiabático, también leí por ahí que decía que algunos procesos son tan rápidos que se los puede tomar como una aproximación adiabática. Sí. Pero nosotros en el teorema de Carnot tenemos que son procesos todos reversibles. Sí. ¿Cómo se justificaría que un proceso adiabático que ocurre muy rápido sea reversible? No, porque yo puedo asociar un proceso de alta velocidad a un proceso adiabático, porque no le doy tiempo a transferir, pero también puedo hacer un proceso adiabático a velocidad muy baja, que es el caso de Carnot, porque en ese caso lo hago reversible no porque sea de baja velocidad, sino porque lo aíslo térmicamente y no lo dejo transferir calor, entonces lo hago adiabático expresamente por aislación térmica. ¿Está clara? O sea que la definición de proceso adiabático no tiene que ver mucho tampoco con la velocidad del proceso. No. Yo puedo hacerlo adiabático por dos razones. En los dos casos no transfiere energía. Uno, porque no lo dejo transferir energía porque lo aíslo térmicamente, le pongo un material que no deja pasar el calor. Esa es una forma. O la otra forma es, si no tengo para aislarlo, lo hago a alta velocidad para no darle tiempo a transferir. Son dos casos distintos, pero los dos casos son adiabáticos, porque lo importante es que no haya transferencia de calor. Por A o B no hay transferencia de calor. En el caso de Carnot, si lo hago a alta velocidad, es claramente altamente irreversible. Entonces no es el caso de Carnot. Carnot hace el otro, lo hace adiabático por evitar transferencia de calor térmicamente, es decir, pone una aislación y hace una transferencia de calor, digamos, nula, porque impide el paso de calor a través de una membrana. Y eso lo haría reversible, entonces. Y eso, entonces, al hacerlo de esa manera, lo puedo hacer a baja velocidad y lo hago reversible. Bien, muchas gracias. ¿No hay más preguntas? Nos vemos el lunes, entonces. Bueno, suerte, chicos. Nos vemos el lunes. Muchas gracias, profe. Adiós. Gracias, profe. Chao, hasta lunes. Buen fin de semana. Igualmente, para todos. Gracias, profe. Hasta luego.